Bienvenidos a Confesiones de Internet. El día de hoy escucharemos: abogados confiesan lo más descabellado que atestiguaron durante un caso de divorcio. No soy un abogado, pero trabajo en el sistema judicial. Una vez llegó el caso de una pareja que se divorciaba en términos mutuos. El marido tenía un hijo con ella y la esposa tenía un hijo del matrimonio anterior. Él accedió a pagar la manutención de ambos niños. Supongo que se preocupó lo suficiente por este otro niño como para apoyarla, aunque no fuera su obligación. El juez firmó la orden. Fueron a establecer la cuenta de manutención de los niños y la rechazaron bajo el argumento de que no se pueden tener dos cuentas para el mismo niño. Resulta que ella ha estado cobrando la manutención del padre biológico todo el tiempo y nunca se lo dijo. Básicamente trató de ordeñar a dos padres para un niño y el otro abogado lo sabía. No fue mi caso, pero durante mi primer año en la escuela de leyes, abogados de diferentes oficinas vinieron a darnos un vistazo detrás de la cortina de diferentes áreas. El abogado de divorcios contó la historia de una pareja con bastante dinero que pasó meses y meses y muchas decenas de miles de dólares peleando por absolutamente todo hasta llegar a un cenicero de cerámica. Él no podía recordar cómo, pero de alguna manera había llegado a través de la familia del marido. Incluso después de que todo lo demás se había decidido, pasaron muchos meses más y casi $100,000 peleando por este cenicero. Luego, después de una audiencia en la corte, la esposa finalmente ganó el cenicero. Rápidamente se dirigió a las escalinatas de entrada del juzgado y rompió el cenicero de cerámica. Dejó los pedazos por todas partes para que el marido los viera al salir. Ese día decidí que no sería un abogado de divorcios. Una amiga estaba pasando por el divorcio de su marido desquiciado. Le había estado enviando fotos de la pistola que compró y amenazándola. Llamaron a la policía. No pudieron hacer nada porque era solo una foto. En ese tiempo, él se estaba quedando con una novia secreta. Ella le permitió ir a buscar sus cosas a la casa. Tenía miedo de volver a la casa sola. Fui con ella. La primera señal de alarma fue que había cambiado las cerraduras. Así que esperamos a que el cerrajero abriera la casa y cambiara las cerraduras de nuevo. Cuando la puerta se abre notamos que todos los muebles habían desaparecido. Así que cuidadosamente subimos las escaleras en busca de sus gatos. Todo el segundo piso estaba vacío. No había gatos, no había muebles. Incluso su ropa no estaba. Descubrimos que contrató a una empresa de mudanzas para empacar y llevarse todo, incluso la comida de la nevera. Finalmente encontró los gatos. Los había llevado con un veterinario en el pueblo vecino y los alojó a nombre de su hermana pensando que no los encontraría. Finalmente se vio obligado a revelar lo que pasó con sus posesiones. Las llevó a un almacén lejos de la casa. Tenía un cliente cuya esposa lo quería fuera de la casa. Le dije que no se fuera, que se mudara a otro dormitorio por el momento porque una vez fuera, las posibilidades de que volviera a entrar eran escasas. Le envió un mensaje a su esposa y le dijo que se quedaría en la casa. Ella llamó de nuevo y dejó un mensaje de voz diciendo que quería que saliera y que, si no salía pronto, empezaría a descargar su infelicidad en los niños. Y les recordaría que mamá estaba siendo mala con ellos porque papá no se iba. No me dedico a la ley de divorcio, pero hice una pasantía con un juez de familia en la Facultad de Derecho que me involucró en un montón de cosas. Una pareja divorciada vino porque el exmarido quería reducir la manutención de su cónyuge, debido a sus bajos ingresos, a sus grandes responsabilidades financieras y al hecho de que su exesposa se negaba a buscar un empleo remunerado, causas razonables a primera vista. Resultó que mientras sus ingresos habían disminuido debido a los recortes, su nueva esposa, que técnicamente trabajaba como su asistente desde antes del divorcio, ahora ganaba el cuádruple de su salario, más de lo que él nunca había ganado.
Afirmó que su ex esposa tenía inquilinos no remunerados viviendo con ella y que podría tener dinero para sobrevivir si les cobraba el alquiler. Resultó que los inquilinos eran sus hijos gemelos de 18 años que vivían en casa, recién graduados y que iban a seguir viviendo en casa mientras empezaban la universidad en el otoño. Afirmó que su ex esposa trabajaba como niñera gratis por elección y que debería ser pagada por trabajar en otro lugar. Los niños que ella cuidaba gratis eran los 3 nietos comunes de su hijo mayor, 2 de los cuales estaban gravemente discapacitados. Afirmó que, cuando se casó con su nueva esposa, ganó más de 15 nuevos dependientes, lo cual era técnicamente cierto. Pero esos dependientes estaban todos en otro país e incluían a los hermanos mayores de su nueva esposa y sus familias, ninguno de los cuales había conocido. Este tipo se sorprendió cuando la manutención conyugal no disminuyó. Representé a una persona que estaba en su segundo matrimonio. Su primera esposa falleció de cáncer, él y sus hijos estaban obviamente devastados. Mi cliente era un tipo muy sensible con un gran corazón. Su segunda esposa podía ser muy encantadora, por eso se enamoró de ella, pero todo era una fachada. En fin, para acortar una larga historia de un largo divorcio, mi cliente conoció a una mujer muy amable y cariñosa durante su proceso. Se entendieron muy bien y básicamente estaban comprometidos, aunque su divorcio estaba lejos de terminar. La prometida empezó a tener problemas de salud y le diagnosticaron un cáncer terminal. De alguna manera la segunda esposa se enteró de esto y trató de usar el diagnóstico de cáncer contra mi cliente en la corte. Desarrolló la loca teoría de que mi cliente había matado a su primera esposa al darle cáncer y que le estaba haciendo lo mismo a su prometida. El abogado de la segunda esposa, que era bastante bueno, se negó a involucrarse en esto. El abogado nunca abordó el argumento en la corte y ni siquiera le hizo preguntas a la segunda esposa durante el testimonio. En su lugar, el abogado informó al juez que la segunda esposa deseaba dirigirse al tribunal directamente sobre un asunto. El juez le permitió hacerlo. La segunda esposa le contó su loca teoría de la conspiración al juez, añadiendo que estaba segura de que mi cliente había tratado de darle cáncer en algún momento también. Desearía tener una representación artística de la escena, capturando los ojos locos de la segunda esposa, la mirada de vergüenza de su abogado, la mirada de confusión del juez y mi mirada de asco. Ahora trabajo para un abogado de divorcios, pero lo más descabellado me sucedió cuando trabajé para el fiscal. Esta pareja se estaba separando y el señor abandonó la casa. La señora se fue a trabajar a la mañana siguiente como de costumbre. Cuando regresó a casa por la noche encontró que el señor había estado en la casa y se había llevado su ropa y sus pertenencias como habían acordado. Lo que no esperaba era que él también había pegado sus pertenencias. Pegó el control remoto de la televisión a la mesa, el teléfono a su base, la tapa del retrete al retrete, las almohadas del sofá al sofá, e incluso pegó la aspiradora a la alfombra. Llamó a la policía y reportó esto como daño a la propiedad. La policía la acompañó por la casa documentando docenas de artículos pegados a varias cosas. Pero a lo largo de los días fue descubriendo más cosas y llamaba a la oficina del fiscal para corregir o actualizar su reporte original. Llamaba para decir cosas como, mis guantes de cocina favoritos estaban pegados a la pared o pegó las malditas sábanas en el armario de la ropa. He visto a gente hacer y decir cosas realmente horribles a los demás, pero eso era diabólico. Esta historia es muy personal porque ocurrió entre mis padres. Teníamos un amigo de la familia que era abogado y mis padres acordaron que sería el abogado de ambos como mediador. Así que, mientras se dividían los bienes, mi padre se quedó absolutamente arruinado. Ella iba a quedarse con la casa, los coches, la mitad de su jubilación y una cantidad absurda de pensión alimenticia. Alrededor de $2.500 al mes por el resto de su vida.
Mi padre tenía un buen trabajo como empleado municipal, pero eso era probablemente el 70% de su sueldo. Resulta que mi madre y el amigo de la familia conspiraron para estafar a mi padre y hacerle creer que así son los acuerdos de divorcio. Y ella iba a repartir el dinero con el abogado después de que las cosas se hubieran resuelto. Papá no sabía cómo funcionaban estas cosas. Así que, después de un poco de convencimiento, finalmente salió y consiguió su propio abogado. Consiguió un acuerdo de divorcio muy justo después de eso. Mamá todavía no puede entender por qué no hablamos mucho con ella. ¿Qué tal algo descabellado, pero positivo? No soy abogado, pero mi madre me dijo esto sobre el divorcio que obtuvo de mi padre. No pudieron llegar a un acuerdo sobre la cantidad de la pensión alimenticia. Mamá y su abogado presentaron una cifra, papá la contrarrestó con una cifra. No pudieron ponerse de acuerdo porque mi padre pensó que mi madre debía recibir el doble de la pensión alimenticia que pedía, y mi madre no quería que mi padre le diera tanto dinero al mes. Les llevó meses acordar una cifra que los satisficiera a ambos. Incluso entonces, mi madre apartaba el dinero extra que no quería en caso de que mi padre tuviera una emergencia financiera. Y mi padre apartaba el dinero extra que mi mamá no quiso en caso de que ella tuviera una emergencia financiera. Lo gracioso es que no saben que ambos se están guardando dinero. Mi mamá me contó sobre su reserva de emergencia y mi papá le contó a mi hermano sobre su reserva de emergencia. Mi hermano y yo nos dimos cuenta de esto mientras hablábamos de lo chiflados que están nuestros padres. Trabajaba en un aeropuerto. Un sujeto grande y corpulento puso una caja con un perro en mostrador. El tipo tenía los ojos llorosos. Resulta que la esposa obtuvo al perro en el divorcio y él tiene que enviárselo. Ella le dijo que tan pronto como lo tuviera lo sacrificaría. Él me preguntó si podía pasar un rato con el perro antes del vuelo, así que salieron y los dos se revolcaron en el pasto. La cola del perro se movía felizmente sin saber nada sobre su futuro. El tipo lo vuelve a meter en la caja, lo deja en el mostrador, me da las gracias y luego sale con la cabeza agachada y con el aspecto de un hombre destrozado. Eso fue hace 30 años y todavía lo recuerdo como si fuera ayer. No soy abogado de divorcios, pero mi abuela se tiró a su abogado de divorcios antes de que le entregara los papeles a su marido. Quedó embarazada del abogado, y luego convenció a su futuro exmarido de que era suyo. Él pagó la manutención de los niños durante 18 años y nunca tuvo ni idea. Una mierda de situación. El abogado tenía una familia propia. No tienen ni idea de que mi madre y mi familia existen. Soy abogado de divorcios. Una clienta acusó a su excónyuge de forzarla a prostituirse. Los mensajes de texto revelaron que en realidad solo intercambiaban parejas. También admitió haber mentido para quemar la reputación de su ex esposo. Gracias por escuchar Confesiones de Internet. No olvides suscribirte a nuestro canal para escuchar más historias como esta. Si tienes que hacer una confesión, lee la descripción. Mientras tanto, estén a salvo.